Ingeniero, no se le puede escuchar. Ahora sí se me escucha. Se Hola, escucha hola. ahora. Ok. Repito entonces, por favor. Teníamos entonces esencialmente la relación que habíamos quedado en la anterior clase, donde la señal de entrada y la señal de salida de un sistema, podríamos hablar que Y es f de x, y eso que significaría que Y1 va a ser f de x1 y Y2 va a ser f de x2, de tal manera que si nosotros teníamos una combinación lineal de en x, decir, ax1 más bx2, esto nos iba a resultar a nuestra salida a y1 más by2. Es decir, que por un lado nos iba a dar la proporcionalidad de la multiplicación de a por x y b por x, y por otro lado la sumatoria, ¿no? Donde la parte de proporcionalidad vamos a tomarla, si ustedes gustan, en el eje y, ¿no? Es decir, la escalabilidad de x implica una escalabilidad de y. En otras palabras, si metemos a x al sistema, vamos a tener la salida a por y, ¿no? Si esto se cumple, decimos que es un sistema lineal, ¿no? Entonces, esta sería nuestra primera condición para que sea una cuestión lineal. Ahora, ¿qué era la cuestión del invariante en el tiempo, no? Porque LTI significaba eso, ¿no? Lineal e invariante en el tiempo. Invariante en el tiempo implica que cambios en la entrada se van a reflejar a la salida, ¿no? Es decir, la sumatoria, por ejemplo, de dos señales, x1 más x2 a la entrada, va a ser también la sumatoria de las salidas que tendríamos respectivamente de x1 con y1 y de x2 con y2. Estas dos condiciones se van a reflejar directamente en esta ecuación que habíamos puesto previamente, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos la prueba AX1 más BX2 y la metemos al sistema, nuestra salida también va a ser AY1 más BY2, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, en análisis de circuitos, nosotros teníamos lo que era la proporcionalidad en el tiempo, el teorema de la superposición, si ustedes gustan, ¿sí? Donde si manejábamos las distintas fuentes en un circuito de manera separada, nos iban a dar exactamente igual que nosotros hacer una relación de todas las fuentes de golpe, ¿no? En ese sentido, también surgen los que eran los famosos teoremas de Thevenin y Norton, etcétera, ¿no? No sé si hay hasta ahí alguna duda, alguna característica. Esto es esencialmente lo que ya estaríamos chequeando recién hoy, ¿no? Aunque ya lo habíamos visto antes, ¿no? Pero esencialmente esto, ¿no? ¿Qué es la linealidad? Nos va a dar la proporcionalidad de la salida, ¿no? O sea, una salida es proporcional a su entrada. Y cambios en la entrada se van a reflejar en la salida, es decir, la sumatoria de varias señales a la entrada nos van a dar también la sumatoria de las mismas salidas que tendrían de las entradas individuales, ¿no? Esa característica nos vamos a tener de tal manera que nosotros tendríamos la posibilidad de manejo. ¿Dónde se ve específicamente reflejado esto? Por ejemplo, en lo que son sistemas en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, vamos a trabajar con lo que serían
Aquí tenemos, por ejemplo, resistores y capacitores. Estamos dibujando para que sea fácil copiar. ¿Ya? Entonces voy a tener acá, por ejemplo, una resistencia. Lo vamos a colocar aquí. ¿No? Y digamos, aquí tendríamos nuestra resistencia. Vamos a rotar. Y voy a conectarlas para que sea un divisor de tensión. Entonces aquí nosotros tendríamos un divisor de tensión, por ejemplo, si es que aquí conectamos a la salida, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí lo vamos a colocar señal de tierra, por ejemplo. Y aquí voy a tener mi nodo de salida. Le vamos a poner el mismo colorcito y grosor. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, un par de resistencias. Le daremos un valor de R1. Este le damos R2. Y aquí le vamos a colocar un voltaje de entrada, llamémosle Vn de voltaje de entrada. Vamos a poner aquí en este otro nodo, tendremos nuestro voltaje de salida, ¿no? Estoy utilizando esto porque incluso hasta en colegio muchos han debido ver lo que eran circuitos. Ahora vamos a ver si ¿no? Si es lineal e invariante en el tiempo. Se me está volando mi tierra. Coloquémosla ahí. Ok, entonces vamos a suponer que este es nuestro sistemita. Esta sería nuestra entrada, esta sería nuestra salida respectiva. A ver, vamos a ver algunos de nuestros participantes. Que no sé si será su carnet de identidad o su celular. No, carnet tal vez sea, ¿no? Le vamos a dar la palabra a 792-342-42-159. Si no habla lo voy a sacar porque tendría que ponerse su nombre. ¿Está ahí? Voy a tratar de que despierte.
Justo arriba de Adriana lo tengo en mi lista. Inge, disculpe, soy yo, Boris Cabrera. Cambié de laptop, por eso está con código. Ya. Boris, Ya, disculpa, Inge. Boris Cabrera, sí es mi nombre. así te saco ya. Boris, ¿cuánto Dígame, sería Inge. el voltaje de salida? Divisorcito de tensión nomás. El voltaje, la mitad del voltaje de entrada. No, eso depende del valor de la resistencia. Si fuera R1, R2, te acepto. Si R1 fuera igual que R2. Obviamente depende de nuestra entrada, ¿no? Yo no estoy poniendo aquí, sí, directamente estamos poniendo un valorcito. A ver, vamos a decir que tal vez Boris se ha olvidado. A ver, no creo que... Yo estoy, creo, en octavo de electrónica, ¿no ve? A ver, veremos. Sí, estoy en procesamiento digital de señales, en electrónica, no me he equivocado. Vamos a ver. A ver. Luis Irusta, ¿está? Conectado lo veo, pero no sé si estará vivo. Luis. ¿Qué ha pasado con Pete? Están con miedo hoy día. Luis Irusta. Qué buenas noches. Buenas noches. ¿Ya tú te has acordado cómo es el divisor? ¿Qué le pongo arriba? ¿R? R1. No. Se van a acordar, chicos, de lo que es física, de lo que es electricidad, todo, porque todos estos son sistemas lineales y todo eso vamos a tener lo que digitalizar al final. Gracias, Luis. Adelante, Carlos. Bueno, eso quería decirle, Inge, R2 sobre R1 más R2. Ok, perfecto, Carlos. No hay problema si es que realmente lo han hecho. No, Tito, por si acaso, lo vimos incluso en vestibulares, si no me equivoco, ¿no? Pero en todo caso, a ver, recordando un poquito aquí, este ven es una fuente, aquí se forma un circuito, la resistencia equivalente va a ser R1 más R2, la corriente que circula, por lo tanto, va a ser voltaje de entrada sobre R1 más R2. El voltaje es la resistencia por la corriente, por lo tanto va a ser voltaje de entrada sobre R1 más R2, todo eso por el valor de la resistencia, que en este caso es R2, ¿no? De tal manera que nuestro voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada. Primera cosa, ¿no? Esto sacamos del divisor de tensión y tendríamos directamente la ecuación del divisor de tensión y ahora veremos si es un sistema LTI. Entonces, para eso, ¿qué deberíamos poner? Entonces, tendríamos que decir que nuestro voltaje de entrada lo vamos a convertir, como dice acá, ¿no? Directamente vamos a chequear con esto, ¿no? ¿Para qué vamos a perder tiempo? En vez de X1, X2, le voy a poner B1, B2. Entonces seríamos igual a B1 más B2. Pero queremos ver si también si es invariante en el tiempo, no solamente si es... entonces también queremos chequear ahora si es lineal. Entonces AB1 más B2. ¿Ok? Esto lo estamos haciendo para realizar la prueba de que es LTI. ¿No? Entonces, suponiendo que eso es cierto, nosotros entonces vamos a reemplazar ¿y cuánto sería nuestro voltaje de salida ahora?
En vez de voltaje de entrada, le vamos a meter esta cosa de aquí, ¿no? ¿De acuerdo? A partir de ahí es algebrita, ¿no? Entonces verificaremos, pues. Directamente esto lo podemos meter. Perdón. Eso sí, error de dedo. Lo voy a distribuir acá. Y voy a tener R2 sobre R1 más R2. Y aquí tendríamos R2 sobre R1 más R2 por B2. ¿Ok? ¿De acuerdo? Simplemente estamos utilizando la propiedad distributiva de la multiplicación. Ahora esto lo vamos a operar un poquito. Y voy a utilizar la propiedad conmutativa de la multiplicación y esta A la voy a poner acá. Y esta B de la misma manera la voy a mover. ¿No? Si quieren aquí para que se note que es voltaje de entrada, le voy a poner voltaje de entrada 1 y voltaje de entrada 2. A ver, lo voy a replicar aquí. Simplemente para que al repasar se acuerden que estamos trabajando con entradas y salidas. Pero a ver, chequearemos un cachito la definición que nos decía. Voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por R2 sobre R1 más R2. No es lo que hemos encontrado del divisor de tensión. Pero esto es lo mismo. ¿No ven? Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? En vez de toda esta guaragua, esta es la definición exactamente de la de acá. Por lo tanto, aquí tendríamos simplemente mi voltaje de salida. Como estamos hablando del 1, 1. Y aquí, de la misma manera, todo esto va a ser representante voltaje de salida 2. Ops. Entonces, si ustedes recuerdan, metemos esto, implica que sacamos esto, ¿no? Si eso es verdad, entonces decimos que efectivamente es un sistema de TI. Por lo tanto, tenemos que efectivamente el sistema es un sistema LTI, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, lo vamos a trabajar ahora esto. En vez de resistencia, ahora le voy a poner otra cosa. Por ejemplo, un capacitor.
poner bonito, chiquitito, como estaba más o menos acá. Lo único que tenga que hacer el personal se hace enchufar el access point, ¿no? Y listo, ya está configurado el access point de acuerdo a la ubicación donde se haya instalado, va a tener Ya lo estamos colocando aquí, mi access point. Access point, mi capacitor. No, disculpa, estamos con una reunión en paralelo. Y este entonces va a ser un capacitor, ¿no? El típico circuito que aprendemos como RC, ¿no? Resistencia capacitor, ¿no? Vamos a trabajar con otro sistemita LTI o no, a ver, veremos si es o no. Vamos a también verificar si es LTI. Y una forma facilita de trabajar con esto, de tal manera que nosotros podamos cambiar alguito acá, de tal manera que nosotros podamos utilizar una ecuación similar a esta de acá, ¿no? Entonces nosotros para ello vamos a hacer realizar una consulta, a ver, cualquiera. ¿Han visto Laplace anteriormente? Sí, ¿no? ¿O alguien no ha visto Laplace? Convertirlo esto al dominio de la frecuencia utilizando la transformada Laplace. Conste que el silencio otorga, ¿no? Bien, lo que voy a hacer entonces para trabajar con ello es convertir esta que estaba en dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Para ello vamos a hacer simplemente una transformación, ¿no? Y la impedancia va a ser 1 sobre SC. Nos pondremos como ecuacióncita para que se vea mejor. Esa transformación en frecuencia que nos indica, por ejemplo, Laplace. Nos va a permitir realizar un análisis muy similar a lo que tendríamos acá, ¿no? ¿Cómo sería nuestro voltaje de salida respecto al voltaje de entrada? Exactamente igual que hace un rato. Pero con una pequeña diferencia. En vez de R2, vamos a utilizar uno sobre SC. Y en vez de R1, simplemente R. Ok. Entonces tendríamos exactamente lo mismo por lo que sería el divisor de tensión.
¿no? Mismo teoremita para no estar recordando muchos teoremas hoy día. La idea no es tanto esa, ¿no? Y tendríamos que el voltaje de salida va a ser 1 sobre SC, R, 1 más SC. Creo que así está poco elegante, ¿no ve? Lo pondremos un poquito más bonito. Si arriba y abajo lo multiplicamos por SC, vamos a tener, en vez de 1 sobre SC, simplemente 1. Aquí igual 1. Y el SC queda acá, ¿no? Y como es conmutativo, es RC le puedo poner, ¿no? Ojo que lo que vamos a hacer es variar nuestra entrada, ¿no? Entonces, lo podemos poner un poco más elegante y diríamos que el voltaje de salida va a ser simplemente 1 sobre RC más 1 voltaje de entrada. Y esta sería nuestra entrada y esta sería nuestra salida, ¿no? Luego vamos a hacer la misma prueba de TI de hace un rato, ¿no? Exactamente la misma idea. No teníamos por qué variar. Vamos a meter voltaje de entrada es igual a voltaje de entrada 1 más B voltaje de entrada 2. Y eso lo reemplazamos aquí. Esto en vez del voltaje de entrada. Y hacemos exactamente lo mismo de hace un rato, ¿no? Porque al final de cuentas es prácticamente análogo. Y vamos a decir, como ya hemos hecho anteriormente, directamente lo voy a hacer de esta manera. Y esto va a venir a multiplicar aquí y aquí, ¿no? Nuevamente tenemos que este sería nuestro voltaje de salida 1 y este sería nuestro voltaje de salida 2 según la definición que acabamos de encontrar en este ejercicio. Por lo tanto, aquí tendríamos que el voltaje de salida va a ser igual a veces el voltaje de salida 1 más B veces el voltaje de salida 2. ¿Ok? Por lo tanto, este también es un sistema LTI. ¿Ok? Bueno, entonces habíamos visto la proporcionalidad y la invariancia en el tiempo, tanto en un circuito divisor de corriente, perdón, de tensión, en este caso, perdón, entre voltajes, como en este otro ejemplo,
sería un filtro pasabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esencialmente lo que tendríamos es que para los circuitos básicos que nosotros veíamos, se va a tener efectivamente que tenemos sistemas lineales e invariantes en el tiempo, ¿no? Ok, entonces, no sé si hay alguna consultita. Van recordar un poquito de física, recordar un poquito de lo que sería reacciones incluso hasta químicas podemos chequear, ¿no? Entonces los voy a enviar inmediatamente, ya que nadie pregunta. Bueno, entonces el día viernes nos veríamos a la misma hora y ahí les daremos un par de ejercicios para que puedan resolver este fin de semana, ¿ok?